La opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Gracias, son las 7:52 de la mañana. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi querida diputada Betty Marmolejo, el día de hoy en esta colaboración vía telefónica en este espacio de noticias a propósito de la relación que debemos conocer, entender, interpretar entre los derechos humanos y el desarrollo, el llamado orden constitucional. Hoy muy temprano en la mañana en las efemérides hablábamos precisamente de lo que significa un día como hoy de 1824, la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que establece, entre otras situaciones, obviamente, en esta reciente nación mexicana, bueno, pues pensar justamente en un gobierno, en una república representativa popular federal, dejando sentadas las bases de lo que tiene que ver con la división de poderes, este orden constitucional y los derechos humanos. Mi querida Betty Marmolejo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muchísimas gracias siempre por este espacio a ti y a Radar, por supuesto a los radioescuchas. Y bueno, en el marco del aniversario justamente de la promulgación en la que Querétaro ha sido parte importante de la historia de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es que quisimos traer a colación este tema, sí, la importancia y la relación que existe entre la Constitución política de cada uno de los estados-nación y los derechos humanos a nivel internacional. Que además determina las relaciones no solamente entre las personas, mi querida Betty Marmolejo, sino también entre las diferentes instituciones, grupos, estados que obviamente forman una res pública, decía mi maestro Jorge Veraza Ortúzar, una res pública que debemos obviamente advertir en este mismo desarrollo, que debemos aportar también en este desarrollo institucional y que permite al mismo tiempo atender y resolver necesidades y situaciones que son básicamente pues de las y los ciudadanos, mi querida Betty Marmolejo. Así es, la existencia de la Constitución política viene justamente de una forma de organización, una forma a través de instituciones, reglas y legislaciones que puedan permitir una sana convivencia social y también pues tener un marco jurídico que nos permita a las personas ejercer nuestros derechos y nuestras libertades en armonía, por supuesto, con respecto a lo que exista en esta realidad social también, y que también nos permita el tener un orden y una convivencia más armónica. En nuestra Constitución, a propósito del próximo 5 de febrero, que se promulgó aquí en el Teatro de la República en Querétaro en 1917, esta vinculación es efectiva, es de veras entre los derechos humanos y nuestra propia Constitución. ¿Los derechos humanos le dan forma a nuestra Constitución o la Constitución mexicana le ha dado forma a los derechos humanos, mi querida Betty Marmolejo? Gracias, Aurelio. Recapitulando un poco lo que hemos platicado en otras ocasiones, entendemos a los derechos humanos justamente como ese conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de una vida humana en condiciones de plena dignidad. Estos derechos deben de estar establecidos y reconocidos en la Constitución y en las leyes de cada uno de los estados que forman parte de estas organizaciones internacionales, para que puedan ser garantizados y existe obligatoriedad para todas las autoridades y las personas que habitamos dentro de un territorio. Sí. Recordemos también que estos derechos humanos tienen principios y características especiales, son universales porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna, incluso el tema del territorio. Son indivisibles, es decir, son derechos que están relacionados entre sí, son interdependientes, porque para poderlos ejercer plenamente, un derecho necesita la intervención de otros derechos. Sí, claro. Son obligación, particularmente de los estados, y que ellos lo puedan instrumentar a través de políticas públicas. Han sido reconocidos por la comunidad internacional, protegen a las personas, pero también protegen a la colectividad, y pues en ese sentido tienen que estar reconocidos por las constituciones y por las leyes internas de cada país. Tiene el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se entienden como aquellos que están reflejados y plasmados en el derecho interno de cada uno de los países. Lo diría
muy bien mi maestro, el doctor Miguel Carbonell, los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados. Correcto. Y en este sentido, la relación de los derechos humanos y la constitución de cada uno de los estados, nación, que hemos respetado e incorporado este sistema, esta época, estos derechos basados en la dignidad humana. Qué interesante, qué interesante. Me están preguntando varios detalles. ¿Son universales, son indivisibles, son interdependientes, son irrenunciables? Me preguntan. Y la otra que me hace además Alan Hernández es, ¿estos derechos humanos son específicamente en el entorno de la República de nuestra patria, pues, mi querida Betty Marmolejo, solamente para las y los mexicanos o incluso para los extranjeros que estén en un momento determinado radicados o que estén de paso en nuestro país? Los derechos humanos son reconocidos por el simple hecho de ser personas. Okay. Sin distinción de dónde nacimos, de dónde tenemos nuestra residencia. Los derechos humanos son universales y no tienen limitaciones al respecto. Correcto, correcto. Es un tema que debemos conocer, que debemos valorar de lo que puede implicar justamente en esta celebración del 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución y que nos obliga a replantear los derechos humanos, a replantear nuestra Constitución. ¿Qué tendríamos que pensar en esta etapa que nos ha tocado vivir justamente en esta misma comunicación entre ciudadanos y la Constitución o los ciudadanos y las leyes, mi querida Betty Marmolejo, finalmente? Lo que hemos mencionado reiteradamente, Aurelio, que es primero, conocer nuestros derechos, saber a qué instituciones podemos acudir para hacerlos valer, cuál es la participación que tenemos las personas para esta efectividad de los derechos. Y bueno, en ese sentido también se generan instituciones, se genera un orden jurídico bastante amplio en nuestro país. Puedo referir en este sentido lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que está compuesto justamente por normas, principios, para respetarse esas fuentes internacionales de los derechos humanos, esos tratados internacionales escritos por nuestro país, sí. Por supuesto, nuestra constitución política, los principios del derecho universales que hemos platicado también, particularmente el principio pro persona y la progresividad de los derechos, la ponderación y los valores cuando existe colisión de derechos, los criterios, los estándares y las sentencias internacionales, el derecho comparado y bueno, una serie de instrumentos que nos permiten a través de este bloque constitucional que los tribunales reconozcan nuestros derechos, claro, y la supremacía de los mismos a nivel internacional, incluso para que los tres poderes a los que te referías justamente sí. En esta división puedan instrumentarlos y garantizarlos. Sí. Hablamos del legislativo reconociéndolos en la ley, sí. Hablamos del ejecutivo aplicándolos a través de políticas públicas y presupuestos que vayan encaminados a este ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana, y del Poder Judicial para que reconozca el parámetro, el control y también la protección de nuestra Constitución, que es la que marca estos derechos humanos para nuestro país. Bueno, pues el tema sin duda alguna da para mucho reflexionar a propósito de lo que además como ciudadanos debemos hacer frente a nuestra Constitución y en ese apartado meternos y echarnos un clavadito para conocer obviamente esta parte de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como decía tu maestro, y creo que además así se entiende perfectamente bien, en los derechos del ciudadano ya constitucionalizados o institucionalizados para poder servir de mejor manera a la construcción de una sociedad en paz, en equilibrio, en correspondencia con lo que hoy por hoy tiene que ver con esta visión social, democrática, política, yo diría hoy federalista, a propósito justamente de esta acta también que se reconoce en 1824 y que forma parte de lo que hoy es este gran México, es este gran país, mi querida Betty Marmolejo, finalmente agradecerte. Así es, Aurelio, eso es precisamente el reflejo de nuestra Constitución. Sí. La Constitución es ese documento guía base de nuestra organización social
es ese documento también que permite llevar a cabo nuestra realidad y tener un marco jurídico que proteja nuestros derechos. Te mando abrazos, saludos como siempre, mi querida Betty Marmolejo. Aquí estamos al habla y que la próxima tengamos chance de estar aquí en cabina como era la intención por el día de hoy, pero que se complicó un poquito dada la situación caótica que se vive en varios puntos de la ciudad de la capital queretana. Te mando abrazos y saludos, Betty. Buenos días. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Aurelio. Gracias y buenos días. No hay que olvidar que nuestra Constitución, obviamente, promulgada aquí en Querétaro el 5 de febrero de 1917, sin duda alguna, pues es este conjunto de disposiciones, normas, principios, que obviamente sirven para delimitar la actuación y funcionamiento de todas las autoridades del Estado y además reconocer los derechos de todas las personas que nos encontramos en nuestro país, en un entorno nacional, social, incluyendo obviamente a quienes están de paso, viven, ya radican en nuestro país, con la finalidad de lograr una convivencia armónica, alcanzar el bien común y lograr el desarrollo de nuestro país. Derecho a la salud, estaba yo revisando, derecho al agua, derecho a la vivienda adecuada, derecho de las niñas, niños y adolescentes, derecho al medio ambiente sano, derecho a la cultura física y el deporte, derechos laborales, derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, derecho agrario, derecho, en fin, son parte justamente de estos derechos humanos que le van dando forma a nuestra Constitución. Las 8 de la mañana con 3 minutos, su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa, de regreso voy a platicar aquí en cabina con el doctor Aarón Rodríguez López de la Universidad, justamente de la Universidad